Bueno, acá estamos con este nuevo desafío que es el de comunicarnos, bueno, de modo virtual o a distancia o mediante el uso de las tecnologías, llamémosle como sea que se le llame. Bueno, yo soy Rodrigo, parte del equipo docente de Psicología Sujeto de Aprendizaje. Y bueno, ante las eventualidades y las noticias y la coyuntura que todos conocemos, y las resoluciones que ha tomado la Universidad de la Facultad de Psicología, bueno, desde el equipo de Psicología Sujeto de Aprendizaje o PSA, como le decimos todos, así como en confianza. Bueno, optamos por esta modalidad de generar algunos contenidos audiovisuales en los cuales pudiéramos trabajar con los diferentes textos que hacen a la bibliografía. Ustedes ya habrán visto como el video y las instancias más explicativas de, bueno, de cómo vamos a encarar las clases ahora con todo esto que se ha dado. Y esta, bueno, sería una de ellas. Más allá de que después voy a estar yo presente en lo que es esta especie de clase virtual presencial, con muchas comillas. Los viernes a las 20 horas en el horario que estaba asignado para el curso, en el cual la idea es poder, bueno, intercambiar, hacer preguntas. En este momento, en realidad, lo que estoy, lo que voy a hacer, a tratar de hacer, que aclaro que nunca lo hice, es trabajar con el texto de Roberto Folari, ¿no? El texto de Roberto Folari, el ocaso de la escuela, ¿no? Antes, quizás como introducción, está bueno, ¿no? Poder detenerse a pensar un poquito en, ¿no? Ya que esta es una materia, ¿no? Psicología sujeto de aprendizaje, en la cual, nada, permanentemente vamos a reflexionar acerca de todo lo que acontece en torno al sujeto que aprende. Esto que nos pasa es como, nada, nos interpela, ¿no? Una vez más nos interpela, nos obliga a pensar, nos obliga a estar y ponernos en otra posición, con, eh, diferente de la cierta comodidad que nos da esta ilusión de lo predecible, ¿no? Y creo que cada vez más lo educativo nos pone como en este desafío de, nada, de enfrentarnos a lo incalculable, ¿no? Como un texto que trabajamos mucho es el de Antelo, que habla de la incalculable experiencia de educar. Bueno, ¿no? Una vez más, algo que no estaba en los planes de nadie, y bueno, en poquitos días cambió la coyuntura, cambió todo, y bueno, acá estamos, tratando de seguir adelante con este desafío y esta aventura de formarnos en la Universidad de la República, y en este caso, bueno, en Psicología Sujeto de Aprendizaje. Bueno, el texto de Folari. Es interesante porque ya este es un texto que, nada, tiene sus años. En Facu lo venimos laburando hace pila en diferentes, ¿no? materias. Y también el texto, si bien capaz que muestra un poco el paso de los años, también está bueno porque tiene como una cierta vigencia. Que por un lado está la vigencia que nos permite seguir pensando con él, y por otro están estas ideas que nos dan esta gran posibilidad de volver a hacernos preguntas, ¿no? Bueno, contrastando, cotejando con la realidad con la que nos encontramos hoy. Este texto tiene algo que para mí está como muy interesante, que es su título, ¿no? El título del libro que nosotros les marcamos es ¿Ocaso de la escuela? Es una pregunta en realidad, ¿no? Se podría hablar de una pregunta retórica, ¿no? Una pregunta retórica como aquella pregunta que dentro de sí misma ya contiene la respuesta. Pero bueno, el texto tiene como título una pregunta que es, se habla del ocaso de la escuela. Y bueno, es interesante que nosotros en una asignatura en la cual vamos a pensar en el sujeto y todo lo que acontece en torno a este y la situación de aprendizaje, uno de los textos que utilizamos o que proponemos para pensar la escolarización ya plantea como una pregunta, ¿no? En su título, y una pregunta tan intensa, ¿no? ¿Se podría pensar que la escuela está enfrentando o experimentando su ocaso? Bueno, es lo que se plantea en el título de primera, ¿no? Creo que no es ajeno a casi nadie de los que estamos, como los que formamos parte de la educación, y de todas las personas que vayan a escuchar esto o a trabajar con el texto de Folari. No es ajeno para nadie, esta cuestión de que se critica, ¿no? Se critica como la vigencia de la escuela, o de lo escolar, o capaz que mejor dicho, de esta escuela, de la escuela que conocemos, que tiene como gran particularidad
el hecho de que si bien ha cambiado, de acuerdo con Folari y otros tantos autores, ha cambiado bastante menos que lo que ha cambiado su contexto, ¿no? Y eso creo que es importante. El texto de Folari habla de esto, ¿no? Como si lo tuviéramos que resumir de manera así muy general a todo el texto, es, bueno, pensemos acerca de qué pasa con este modelo de escuela, ¿no? La escuela moderna, la escuela republicana, ¿no? Bueno, en torno como a esa idea gira todo el texto y nosotros nos vamos a basar en el capítulo uno que también tiene como esta cuestión del nombre como bien significativo. Creo que en eso estuvo muy despierto Folari. Y el capítulo este que se llama eh, La escuela, hija de la modernidad, el capítulo uno, ¿no? Esta cuestión como bien, también, bien marcada, bien interesante, que capaz que ya hemos repetido y escuchado hasta el hartazgo, pero que sigue siendo importante, ¿no? Para pensar a la escuela y para poder intentar comprenderla y seguir generando saber en torno a la misma, creo que es fundamental esta idea de, bueno, pensemos la lógica discursiva que la hace posible, que es una lógica moderna, ¿no? Folari con esto de la escuela hija de la modernidad va a pensar la modernidad y a la escuela como un efecto de la modernidad. A veces, esto es como un gran paréntesis o asterisco así previo antes de empezar a meternos con esto, a veces los que damos clase o los que trabajamos conceptualmente con estos temas, nos pasa un poco esto como de en la crítica, en la crítica hacia lo escolar, o sea, los dispositivos escolares, quedamos como un poco en un lugar como de antiescuela. Parece, ¿no? Antiescuela. En las clases en Facu de Psicología siempre pasa mucho esto de que hay muchos profesores y profesoras y maestras y maestros o educadores, educadoras que se anotan a la carrera. Y en estas clases siempre se generan como debates interesantes, polémicas, y muchas veces uno como que se ve en ese lugar de como si estuviera atacando la escuela, ¿no? Y muchas veces aquel que se siente y que es parte de la escuela, como puede ser el maestro o la maestra, la defiende, ¿no? Y a veces la defiende con uñas y dientes. Y creo que también es importante posicionarse desde el texto de Folari, desde este lugar de... Folari no critica a la escuela. En realidad me parece que lo que hace Folari es criticar los efectos de las lógicas modernas, ¿no? Que tiene efectos de todo tipo. También nos lleva como a cuestionarnos sobre como conceptos muy básicos que hacen al origen y surgimiento de las democracias liberales del mundo occidental y todo aquello que nos hace ruido en torno a eso. Y la escuela es una parte más. Obviamente que acá no vamos a profundizar tanto en eso, sino que nos vamos a ir a la parte de la escuela. Pero cuando Folari habla de este ocaso, cuando se dejan entrever esta idea como implícita de la crisis, en realidad la crisis es del discurso moderno, del mundo moderno, del mundo liberal, y no de la escuela en sí misma. Y creo que eso es importante aclararlo como de una, ¿no? Así que bueno, capítulo uno, Roberto Folari, la escuela, hija de la modernidad. Bueno, la primera idea, así como importantísima que aparece en el texto, es que al pensar en la escuela y la modernidad, Folari, de primera, en la primera frase, o sea, en la primera frase del capítulo, del primer capítulo del libro, ya deja como de manera contundente planteada una idea, que es una idea para discutir, me parece, es una idea bien para discutir, pero que para su discurso es como fundamental, que es la modernidad se terminó, ¿no? Estamos hablando de otro momento histórico, ¿no? Repito, una idea para discutir, que creo que está bueno que lo podamos intercambiar después entre todos, también con algunas preguntas o comentarios, pero dice Folari, para poder hablar desde esta postura crítica acerca de la relación de la escuela y la modernidad, necesitamos como dice él, que ya se haya consumado la clausura de lo moderno, dice esa frase literal, ¿no? Es decir, él se posiciona en un momento que él llama de posmodernidad. Él piensa más que nada para el caso latinoamericano y dice, una vez que hemos trascendido ese momento, bueno, podemos empezar a pensar en todo todos los efectos que generó lo moderno, ¿no? En este caso, basándonos en la escuela, ¿no? Eh, bueno, entonces Folari, para llegar a pensar a la escuela, piensa más como en las ideas como así fundamentales de lo moderno, ¿no? Y hay una idea que también es muy, muy importante, que también está bien al principio del texto, que él habla de esto de toda sociedad requiere sostenerse como tal
en la consecución de la adhesión a ciertos valores compartidos. Es decir, Folari habla como de una especie de orden social, ¿no? Algo que es como del orden de lo común, algo que nos une a todos. Esa idea que también a veces parece como muy abstracta, que es la idea de sociedad, que bueno, que si bien sus definiciones pueden ser muy complejas, pero en realidad sí da cuenta de algo que todos tenemos en común para pertenecer. Es lo que plantea es las sociedades necesitan, bueno, perpetuarse, necesitan autorreconocerse y para ser, para existir, necesitan esto, ¿no? Que las personas que forman parte de las mismas puedan como adherirse a ciertos valores compartidos, ¿no? La escuela es una parte de todo esto, ¿no? Es uno de los tantos, de las tantas patas de la mesa que a ese todo tan complejo le va a dar como esto que él habla de la cohesión. Pero no es la única, ¿no? No es la única institución que cumple un rol fundamental. Pero sí sabemos todos que es muy, muy importante, ¿no? Bueno, antes entonces de meternos en esto, que está bueno algunas aclaraciones. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar y este texto de Folari está como enmarcado dentro de la parte que nosotros proponemos para pensar lo que son las instituciones educativas, ¿no? Eh, la cuestión de las instituciones a lo largo de la formación en psicología es un tema que se va a presentar en muchas oportunidades y sobre el cual, perdón, ustedes van a pensar muchas veces con diferentes niveles de complejidad. Pero sí, la institución es como una de esas palabras, esos conceptos que nosotros, que no nos es ajeno, que utilizamos bastante y que muchas veces se nos puede como mezclar el uso que le damos desde la academia con el uso que le damos desde nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Es decir, todos hablamos de instituciones, pero no siempre hablamos de instituciones para dar cuenta de lo que ciertos acuerdos, ¿no? Desde la academia han determinado que es la institución, ¿no? Entendemos como desde su lugar más básico esto es la institución como la acción de instituir, ¿no? Eso es lo que dice en el diccionario, ¿no? Acción de instituir, establecer, fundar, crear. La institución da cuenta como de algo que existe, pero no siempre existió, ¿no? De una invención, un constructo, una creación. Y también da cuenta de algo que, en tanto creación, permanece, ¿no? Se inscribe en el tiempo, ¿no? Si bien puede variar, el cambio nunca es abrupto, sino que siempre es muy paulatino, ¿no? La institución como de este lugar de lo estático, lo rígido. En ese sentido, eh, no solo con Folares, sino con otros autores que nosotros utilizamos, se entiende que los sujetos, desde su mismo nacimiento, ya están insertos en una trama de relaciones que es regulada por las instituciones, ¿no? Es decir, casi que no podemos pensarnos por fuera de las instituciones. Obviamente que la institución después tiene como su materialización concreta en diferentes organizaciones o materialidades que vamos a pensar después, pero cuando pensamos la lógica moderna, cuando tratamos de entender qué es esto de la modernidad, ¿no? Estos conceptos que a veces son como tan amplios y parece que entra todo ahí. Al hablar de instituciones, creo que hay como tres grandes ejemplos que son los que siempre ponemos y siempre vamos a encontrar en los textos, que son la familia, ¿no? La escuela y el Estado, ¿no? La idea del Estado-nación, como construcciones modernas, ¿no? Es un mundo que se organiza en el cual la subjetividad ya pone como este piso, ¿no? Nosotros percibimos el mundo a través de ciertos lentes que son marcados y moldeados por las instituciones. La familia, la escuela y el Estado cumplen como un papel muy importante, ¿no? Y cuando decíamos hoy, hace un ratito, esto de que una sociedad requiere sostenerse como tal en la consecución de la adhesión a ciertos valores compartidos, bueno, las instituciones son fundamentales para esto, ¿no? Son aquellas que nos dan esos valores, ¿no? Son aquellas que de alguna manera, nos generan la creencia de que esos valores son como el sentido común, ¿no? No nos imaginamos prácticamente hoy un mundo sin familias o sin escuelas, ¿no? O una forma de organización social alternativa que no sea la de los Estados-nación. Sí, obvio que conocemos, sabemos que han habido en otros momentos y hasta podemos imaginar, pero entre lo viable quizás no es lo que más se nos ocurre, ¿no? Algunas también como ideas fundamentales que Folari toma, que son también como la base del texto de él. Bueno, pensar en el mundo moderno es pensar en el mundo de la ilustración, de esta primacía de la razón y lo racional, ¿no?
si hay una característica propia de la modernidad como momento histórico, es esto de que se impone la lógica y la razón por sobre la religión. La religión no deja de existir ni deja de ser importante, pero sí se habla como de una nueva forma de pensar la realidad en la cual la razón pasa a tomar un lugar protagónico, ¿no? Eh, el mundo moderno es aquel en el cual, si tomamos por ejemplo a, no sé, a Michel Foucault y las palabras y las cosas, esta cuestión de es el sujeto, es el hombre, ¿no? Esta cuestión de que dice Foucault como al final que es el hombre es un invento muy reciente, ¿no? Es decir, estamos pasando a pensar un mundo que es el mundo moderno en el cual el hombre es el protagonista, ¿no? Y ya no Dios. En ese sentido está también la cuestión de las, como decíamos recién, de las instituciones que son nucleadas y reguladas por el Estado, que funcionan como un mecanismo de control, ¿no? El mismo Estado-nación, ¿no? La lógica de la familia, la lógica de la escuela, que tienen siempre como esta cuestión de base implícita que es la de la homogeneización, ¿no? Se entiende que mediante el pasaje por las instituciones escolares, ¿no? Los sujetos adquieren como ciertas características funcionales al mundo, para el mundo en el que van a vivir. Y a su vez se parecen entre sí, porque todos aprenden lo mismo y todos pasan por las mismas instancias, ¿no? Este mundo en el que van a vivir es el mundo de las ciudades, ¿no? El mundo donde el sentido común es el sentido común capitalista, ¿no? La sociedad industrializada. Estamos hablando de un cierto mundo en el cual es necesario manejar ciertos saberes específicos, los cuales se aprenden en la escuela. Si decimos que la clave para entender el mundo moderno es el lugar privilegiado absoluto que se le da al uso de la razón, bueno, entendemos por qué la escuela es tan importante, ¿no? La escuela pasa a ser un lugar fundamental. Y también en lo que tiene que ver con los valores, ¿no? En la construcción de ciudadanía. Entonces sí hay como una gran diferencia entre lo que es este mundo moderno del que habla Folari con lo que había antes, ¿no? Con la Edad Media, es que este encargo social de la transmisión de los valores compartidos que se necesitan pasa a ser como una obligación más de la escuela y no tanto de la iglesia. Si bien la iglesia la sigue teniendo y sigue estando, sigue siendo importante y aparte está muy vinculada en sus dispositivos con la escuela, ya pasa a ver como otra forma de pensar lo social desde esta lógica de los estados-nación en la cual el hombre toma otro protagonismo, ¿no? Cuando digo el hombre, yo sé que estamos utilizando un lenguaje androcéntrico que invisibiliza a la mujer en las disidencias. No hemos encontrado todavía como una forma de zafar de esto, lo aclaro nomás, pero bueno, es como lo que vamos a encontrar en los textos, ¿no? Sobre todo en estos textos que tienen tantos años, ¿no? Bueno, siguiendo con cómo se construye, ¿no? esta idea de sociedad en el mundo moderno y el lugar que va a ocupar ahí la escuela, Folari toma esta idea del lazo, ¿no? Él usa ese término, el lazo o el lazo social, ¿no? El lazo es aquello que debe darse para que una sociedad se prolongue en el tiempo y se reproduzca a sí misma, ¿no? Folari se refiere al lazo, bueno, justamente como aquello que da la cohesión, como aquello que nos une a todos, y a veces utiliza esta palabra que es como pactos, ¿no? Son como pactos que hacemos, los pactos de regirnos por las mismas representaciones, ¿no? Los pactos o esta idea del lazo que hacemos eh, son la cultura, ¿no? Es la cultura, es decir, es aquello que se transmite eh, a través de las generaciones, ¿no? Son principios que son racionales, que son con discursos de valores, que son a modo de creencias, los cuales son transmitidos por unos miembros del conjunto social a otro. De hecho, casi siempre estamos hablando de, son transmitidos por los más grandes o los más chicos, ¿no? Es decir, la idea del lazo social, esta idea de sociedad que necesita esta forma de transmisión, ya trae como implícita una forma de pensar las relaciones de poder adulto-joven bien marcada, que también es la que le da sentido a la escuela y al dispositivo escolar, ¿no? Bueno, y ahí aparece como otra idea también muy importante que es, decíamos primero la escuela, ¿no? Que es como el lugar de legitimación de la razón. Es el lugar por excelencia en el cual circula el discurso racional. Es donde aprendemos a pensar de forma racional. A su vez, esta escuela se presenta ante el colectivo como un derecho, como un lugar que es para todos, ¿no? Es decir, la escuela
esta escuela moderna, esta escuela universal, se presenta a sí misma como un espacio de igualdad, ¿no? Si las sociedades liberales, ¿no? Si las democracias liberales del mundo occidental, como decíamos hoy, traen implícita esta idea de la igualdad, de que somos todos iguales ante la ley, la escuela es un espacio más que reproduce ese mismo discurso y que a su vez lo tiene que generar las condiciones para que esa igualdad sea posible. Lo cual, claro, es ahí donde empieza una de las principales polémicas, que es, eh, no somos críticos de la escuela, aquellos que la critican o la criticamos, no somos críticos de la escuela, sino que somos críticos de algunos principios base de las lógicas modernas que dan por sentado esta idea de la igualdad como discurso de sentido común cuando sabemos bien que no existen. La igualdad como tal es una, ¿no? No existe, existe en el terreno de la fantasía, pero no existe nunca en la realidad. En ese sentido, lo que plantea Folari, ¿no? Es esta idea de, bueno, hay una diferencia, ¿no? Entre este mundo anterior en el cual los valores los transmitía la iglesia y donde no estábamos hablando de las democracias liberales. Es decir, en el mundo anterior estamos hablando de las sociedades del linaje, donde en tanto existían ciertas figuras que ocupaban ya posiciones de desigualdad, no de superioridad, desde el rey para abajo, era como parte del orden divino. Había un discurso divino que ya decía quiénes valían más y quiénes valían menos. Y si bien eso también generaba pobreza, también generaba como todo tipo de cuestionamiento que podamos hacer, de hecho por algo también ese modelo cae, la desigualdad no era un problema, porque la desigualdad estaba también legitimada por el sentido común. El mundo moderno no hace acuerdo con eso. Es un mundo que pone en su horizonte la búsqueda de la igualdad, ¿no? Ya no podemos decir que una persona por haber nacido con tal apellido es más que otro. Pero claro, es como la gran paradoja, ¿no? La gran tensión, igualdad-desigualdad de las sociedades modernas, en las cuales, si bien todos somos iguales ante la ley, es lo que se plantea desde la Constitución, también sabemos que no somos iguales en cuanto a las condiciones que tenemos para ejercer nuestra ciudadanía civil. Y entonces, si bien todos en teoría somos iguales ante la ley, en tanto tenemos condiciones muy distintas para desenvolvernos en la cotidianidad, esa igualdad no es tal, ¿no? Y esa es como, bueno, una de las grandes tensiones que tiene su surgimiento en la idea de democracia liberal y que se replica en la escuela, ¿no? La escuela viene como a buscar esta idea de, es un espacio de igualdad proclamada para la democracia liberal, dice Folari, ¿no? Es decir, la escuela debería generar y asegurar esa igualdad. Claro, ahí sabemos que pasa el tiempo y eso no se logra, ¿no? Porque es como pensar en Varela y la utilización de la túnica, ¿no? Como aquello que puede borrar las desigualdades, que sabemos que en realidad dura muy poco, ¿no? Como la canción de Jaime Ross cuando habla, ¿no? Botija de la moña suelta de las rodillas bien mugrientas, ¿no? Esta idea de una túnica y una moña que en realidad está como desvencijada, ¿no? Y que en realidad no hay que esforzarse mucho para ver que abajo de la túnica, que la podemos usar todos, pero abajo de la túnica no somos todos iguales. Y Folari, cuando habla del ocaso de la escuela, lo que hace es trabajar con esa tensión. Esa es una tensión que es permanente. Entonces tenemos, bueno, una escuela que tiene como una gran responsabilidad, ¿no? El encargo de la escuela es la de crear ese sujeto racional que sepa manejar ciertos saberes complejos necesarios para desenvolverse en su vida cotidiana y a su vez de generar las condiciones para esta igualdad. Es decir, la escuela tiene como una gran mochila, ¿no? Sobre sus hombros. Bueno, ahí encontramos como esta idea de muchas palabras que se utilizan, que encontramos siempre en los textos como clásicos que hablan de la educación, ¿no? Esto de Folari habla como del faro, ¿no? Esta idea de, sí, es lo que debe iluminar, ¿no? Bueno, la idea de la iluminación, ¿no? Todo el tiempo. La escuela es como ese lugar que va a generar como cosas que a todo el mundo le entusiasman mucho. Pero bueno, claro, es un modelo que también cae de manera relativamente rápida, ¿no? Por lo que hablábamos recién. Esta tensión de la cual la escuela no logra zafar. Y eso es como muy importante, ¿no? También la escuela, en tanto, de acuerdo a lo que propone, también piensa en un tipo de persona, ¿no? Es como hace referencia o está diseñada para un individuo muy particular. Y esto
es como también bien importante porque esta escuela que pretende ser universal y pretende ser homogénea, lo que sucede es que le habla a un cierto tipo de personas, ¿no? Es muy difícil hablar para todos, ¿no? Entonces también hace como su selección. Siempre un dispositivo de enseñanza eh, grupal, individual o masivo, lo que sea, siempre tiene implícita una idea de sujeto. Siempre cuando uno habla, asume que el otro de algún modo le va a poder escuchar, ¿no? O va a poder entender o le va a servir lo que uno está diciendo. Eso pasa con el paradigma a partir del cual se funda la escuela moderna y pasa con esta clase que yo estoy grabando ahora. Si yo estoy diciendo esto es porque entiendo que alguien lo va a escuchar, entiendo que el lenguaje que estoy utilizando es más o menos adecuado para una mayoría, entiendo que la gente puede leer el texto de Folari y esto le puede servir para algo. ¿Se entiende? Es decir, está esta cuestión de uno trae como una idea de sujeto siempre implícita. Y en ese sentido la escuela moderna de la que habla Folari también lo tiene, ¿no? Y tiene como un sujeto que es ahí cuando se empieza a complicar esta idea de la igualdad. Que dice Folari, la escuela no solo reproduce los valores necesarios a la sociedad en general, sino a la vez los propios de los sectores sociales hegemónicos. Es decir, la escuela, si bien es para todos, no le habla a todos. Este tipo de sujeto que la escuela propone, con los saberes necesarios básicos para poder presentarse y la forma en la que tiene que salir de ahí, no es el sujeto que son la mayoría, ¿no? Es decir, es como aquel que pertenece a los sectores dominantes, ¿no? Aquel tipo de discurso de valores que la escuela propone es funcional, dice Folari, a los sectores hegemónicos, ¿no? A los sectores dominantes. Porque de alguna manera lo que hace es enfatizar e intentar afianzar esta idea de la igualdad o esta idea, una cierta idea de la ciudadanía civil que de alguna manera legitima esta desigualdad, así como constitutiva, llamándola igualdad, ¿no? Y es como un gran problema que tiene la escuela en su raíz. Folari con esto igual no le carga todas las tintas a la escuela, ¿no? Es decir, a ver, él, por ejemplo, él dice, la escuela es una institución propia de la referida historia, al igual que la cárcel, el hospital, la clínica médica, los dispositivos de control sistemático de la sexualidad, toda una trama de control burocrático creciente sobre los cuerpos y la manifestación discursiva del deseo. Básicamente lo que hace Folari es tomar el pensamiento bien, como bien básico de Michel Foucault y plantea, si tal, la escuela no está sola en realidad. Las instituciones modernas, medio que todas reproducen esta lógica, ¿no? Medio que todas reproducen esta lógica del control, esta lógica de la homogeneización y esta lógica de pensar en un cierto tipo de sujeto, ¿no? Que es aquel funcional al tipo de sociedad moderna. En tanto, Folari hace como esta crítica de una escuela que produce un sujeto funcional a la sociedad en la cual va a vivir, está hablando de la sociedad capitalista y por ende está hablando como de una cierta lógica de producción que para él es fundamental, ¿no? Que la escuela colabore con eso, ¿no? La relación, habla él, entre educación y producción. Es decir, una escuela funcional es una escuela que produce un sujeto que después va a ser productivo para esa sociedad, ¿no? Y va a ser, o sea, fuerza de trabajo, ¿no? Es como esta cuestión de, ¿no? La metáfora más simple de todas, ¿no? El timbre que suena en la escuela es el timbre que después suena en la fábrica, ¿no? Es decir, se le insiste a los sujetos en que incorporen una cierta forma de disciplinamiento en la cual puedan como aceptar eh, los horarios, ¿no? Cierta rigidez en los horarios, cierta rigidez en la vestimenta, con los uniformes, ¿no? Cierta rigidez en lo que tiene que ver con incluso el trabajo en serie y la fragmentación que existe a veces entre los propios saberes, ¿no? En este ratito aprendes matemática, en este ratito aprendes biología, en este ratito aprendes, ¿no? Idioma español, ¿no? Esa como fragmentación, esa cuestión como disyuntiva bien de la lógica moderna, que es para conocer el mundo hay que separarlo por partes, ¿no? Y bueno, ni que hablar que la escuela lo que hace también es como afianzar o intentar afianzar una cierta forma de pensar las relaciones de poder, en la cual al sujeto no solo se le enseña eso, sino que se le enseña que cuando eso no se respeta hay consecuencias, ¿no? Es decir, ese es el disciplinamiento, ¿no?
no solo se le enseña que existen timbres que nos marcan la entrada y la salida, sino que cuando no lo respetamos eso trae consecuencias. Ese es el sujeto que se necesita para ser productivo. Para esto último está buena ¿no? Esta frase tomada de Folari. Dice, pero sin duda es cierto también que la escuela ritualizada y burocratizada que poseemos, sus tendencias duramente disciplinantes, su falta de flexibilidad y su producción, legitimación del autoritarismo, también abrevan en esa tradición. Es decir, está haciendo referencia a una cierta tradición de producción de sujetos que se quiere como defender, que se quiere legitimar y sobre todo que se quiere perpetuar, que se siga produciendo ese tipo de personas. En la medida que más se habla como de estos temas, creo que, y en el texto ustedes lo van a ir viendo, es como que el nivel de complejidad va creciendo y creo que como que Polari se va metiendo con cuestiones cada vez más polémicas, ¿no? Porque en un momento él se va a meter con la idea de la violencia simbólica, ¿no? Él lo que dice es esta cuestión de, en la escuela se plantea como una cierta lógica del deber ser, de lo que está bien, que es como la lógica de las clases medias, ¿no? Entonces hay mucha gente que ahí no entra, ¿no? Y se intenta que entren, si entran bien, y si no entran, también son excluidos, ¿no? Y bueno, es como esta idea que los encontramos hoy, que es vos, los que trabajamos en educación, yo en mi caso en educación secundaria, vos te encontrás con gente que de repente no maneja como una conducta esperable para la escuela, ¿no? Por cómo se vinculan, ¿no? Por cómo se visten, por cómo hablan, ¿no? Y está esta idea de, ¿no? Sacate la capucha, ¿no? En la clase, pasa mucho en los liceos, ¿no? Sacate la capucha, ¿no? Es como que en la escuela no está bien estar de capucha. Y el pibe, la piba tiene que aceptar sacarse la capucha. Cuando en realidad quizá la capucha tiene mucho más que ver con su mundo que con lo que la escuela le propone. Es decir, que la capucha esté bien o esté mal, siempre constituye una arbitrariedad. Y bueno, lo que plantea Folari es, la escuela está llena de estas arbitrariedades y justamente intenta imponer los valores de la clase media mediante un montón de mecanismos de violencia simbólica, que son justamente los que excluyen a aquellos que no los pueden asimilar, ¿no? Aquellos a los que no les es cómodo asimilarlo o no tienen ganas o bueno, directamente no pueden. Bueno, creo que ahí más o menos están como las ideas principales de este capítulo 1 de Folari, que es la escuela hija de la modernidad. Y bueno, es un capítulo cortito, pero me parece que es muy interesante, está muy bueno. Y si bien, repito, es cortito, también pone sobre la mesa como varias tensiones que son importantes para pensar en, bueno, ¿no? Psicología sujeto de aprendizaje, ¿no? Aquello que acontece en torno al sujeto en situación de aprendizaje, que muchas veces, valga la redundancia, acontece en instituciones educativas, ¿no? Y creo que ahí Folari hace como un buen recorrido y deja planteadas varias dimensiones que están buenas para, bueno, para seguir haciendo preguntas o para seguir encontrando estos puntos más como de tensión, ¿no? Así que bueno, suerte con la lectura del capítulo de Folari. Y bueno, ya vendrán las preguntas, los intercambios. Y bueno, lean. Saludos para todos y para